Este es Negocios en Telemedellín y le doy la bienvenida a Luis Fernando Mondragón, un docente en diferentes universidades, en el CEIPA, consultor empresarial de Rolling Markets, además @Rolling Markets en Twitter, ¿no? Para que empecemos de una vez con la interacción y a responderle a los televidentes, Luis Fernando. Es correcto, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a hablar sobre qué está pasando, el ambiente de turbulencia e incertidumbre que sigue en el ambiente. Lo primero que hay que decir es que luego el incremento del techo de la deuda en los Estados Unidos, ¿qué eventos macro, Luis Fernando, han desencadenado esta baja en el mercado bursátil? En esencia son las dos grandes potencias mundiales desde el punto de vista económico, tanto Europa como Estados Unidos. Ha habido unos datos desde el punto de vista de crecimiento económico del segundo trimestre del año en curso, en donde han estado muy livianos los crecimientos, a duras penas el 0.4, 0.3%. Y eso en cierta forma, tanto para el caso europeo, en el estadounidense ya venían con unos niveles de punto de vista estadístico, creación de empleos, nivel de confianza, etcétera, que en gran medida ha motivado a muchos economistas a adelantarse en teoría y a poder predecir con un alto grado de probabilidad de que se nos viene aparentemente nuevamente una recesión, como le ocurrió en el año 2008. Entonces eso en cierta forma no solamente ha prendido las alarmas en Europa, en Estados Unidos, pero igual lleva a un efecto contagio que infortunadamente lleva a que de manera relativamente muy violenta las bolsas en el ámbito internacional tengan una importante caída. Luis Fernando, recordemos desde el ámbito económico qué es lo que significa una recesión. Los economistas típicamente la caracterizan como 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Hasta el momento no se ha dado. Lo que pasa es que cuando empiezan a medir, hombre, cómo creció, digamos, el trimestre entre enero a marzo, y luego lo comparan cómo viene la tasa de crecimiento de entre abril a junio, ven que la disminución es notoria. Entonces, en ese orden de ideas y viendo los otros datos que en cierta forma anticipan como indicadores líderes en términos de ventas, en términos de producción, de inventarios, niveles de confianza en particular, lo que esto aparentemente vaticina es que hay una probabilidad, paulatinamente ha venido subiendo el grado de probabilidad que le asignan los economistas. En primera instancia hablan de un 25 a un 30 y paulatinamente el consenso está apuntando entre un 40 a 50% de que la probabilidad que tanto en los Estados Unidos como en Europa se venga una recesión, o sea que 2 trimestres consecutivos sean negativos en cuanto a crecimiento, es aparentemente muy probable. Luis Fernando, algunos televidentes a través del Facebook y a través del Twitter nos han manifestado que le preguntemos a usted si en este momento, ante esa incertidumbre, lo que está pasando en los mercados mundiales, es conveniente o no comprar dólares o si hay que esperar. Pues hay dos versiones, uno siempre tiene la doble cara de la moneda. Entonces, en ese orden de ideas, debido al debilitamiento económico estadounidense y la expectativa que hay de que de pronto la Reserva Federal nuevamente en esta semana se va a llevar a cabo precisamente una importantísima convención en Jackson Hole, en los Estados Unidos, donde la Reserva Federal encabeza el presidente Ben Bernanke, muy probable va a dar a entender, a conocer al público una serie de medidas y algunos de los participantes de los mercados tratan de anticipar de que probablemente va a haber un estímulo monetario adicional como lo hubo durante el año anterior y a principios de este año, en donde se esperaría que nuevamente haya un incremento en la emisión de billetes, o sea de dólares. Entonces, en ese orden de ideas, si tú coges lo que es la famosa ley de oferta y demanda, al haber mayor incremento en dólares, habría entonces una caída en el precio del dólar, haciendo que no tendría sentido que nosotros en nuestro país decidiéramos comprar dólares. Pero por el otro lado, tiene la situación de incertidumbre en términos del tema que acabamos de tocar acerca de la recesión, lo que puede llevar a que muchos inversionistas en el ámbito mundial traten de refugiarse en los llamados bonos del Tesoro americano. Sí. Y estos bonos son generalmente los considerados aparentemente de menor riesgo comparativamente al resto de inversiones posibles en el ámbito internacional. Así las cosas, aquellos que quieran precisamente resguardarse en dichos títulos valores tendrían que vender las monedas de sus países locales que están originalmente invertidos en acciones y otro tipo de activos, y con ese dinero van y compran dólares para poder invertir en los bonos del Tesoro, haciendo que el dólar subiera. Digamos que en el más reciente pasado el dólar está en un rango de fluctuación tanto en Colombia como en el ámbito mundial relativamente estrecho. No es fácil en este momento de poder proyectar si es el euro el que se aprecia o es el dólar el que se deprecia, si es el hecho de que el peso colombiano tendría otra vez a subir a 1800. En las últimas 2 semanas, la última vez que tú y yo estuvimos otra vez conversando sobre este tema, muy tímidamente el dólar llegó a estar a los 1800 pesos, pero desde aquel entonces ha vuelto otra vez a caer y pareciera ser que en el ámbito local entonces no ha habido una fuga masiva
masiva, claro, como en otrora. Y tú hace 5 o 10 años atrás era común que crisis de esta índole inmediatamente precipitaran a los inversionistas a refugiarse en el dólar. Luis Fernando, desde el punto de vista de la estrategia empresarial, lo que tienen que hacer las compañías para ser muy exitosas, ¿qué recomendaciones les da usted? ¿Qué decisiones se pueden tomar en este segundo semestre y cuáles deberían esperar? Pues seguramente va a haber dos elementos a tener en consideración. Para aquellos que probablemente son altamente dependientes del factor de exportación, sí, es muy probable que si llegase a darse el caso de que Estados Unidos entrara en una recesión, pues se podría vaticinar de pronto una disminución en el consumo por parte de estadounidenses, lo que en teoría apuntaría a una disminución en exportaciones por parte de nuestro país, sí, y claro, por ende tendría una consecuencia directa en aquellos exportadores que de pronto dependen un alto porcentaje de sus exportaciones del país del norte. Entonces primer consejo estratégico, diversifique sus mercados, mire a otros países diferentes de Estados Unidos. Recuerda, Juanca, que hace más de 3 años atrás con el tema de Venezuela, muchas de esas empresas colombianas, claro, fueron muy conscientes de la importancia de no depender exclusivamente de uno o de dos países, y en Esfren de Ideas hemos hecho una buena labor de ir paulatinamente diversificándonos a través de otras fronteras e igualmente tratando de profundizar el mercado interno. Entonces, reconocer que un alto porcentaje de empresas han logrado paulatinamente diversificar ese riesgo. Otras, sin embargo, todavía siguen siendo muy altamente dependientes de Estados Unidos, sector floricultor, sector caficultor, el mismo tema de petróleo, pero por el momento el barril del petróleo logra compensar en parte lo que podría ser una caída en el precio del dólar. Luis Fernando, si cuando uno hace el análisis de los indicadores macroeconómicos de Colombia ve que son positivos, ¿por qué uno ve que la bolsa se está viendo tan afectada por la situación mundial? Yo pensaría, Juan Carlos, que eso está altamente asociado al que los participantes en la bolsa hoy en día, hay primero inversionistas extranjeros, a raíz de las entradas de empresas canadienses como Pacific Rubiales, Canacol, Petrominerales recientemente, pues se permite, y en el pasado ya viendo a Ecopetrol y a Bancolombia en el exterior, pues permitía que exista lo que llaman el famoso arbitraje. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida que los mercados internacionales, donde estas acciones también negocian, empiezan a caer, pues es más que lógico que en el mercado local se vea reflejado precisamente el precio en pesos de lo que en teoría equivale, llámese en dólares canadienses o dólares estadounidenses. El que estas acciones, llámese un Pacific Rubiales, el mismo Ecopetrol, Bancolombia, empiezan a caer a nivel internacional, se ve inmediatamente reflejado en el mercado local, lo que entre comillas arrastra a muchas de las acciones que de una manera u otra también están ligados al mercado, y siendo un mercado donde paulatinamente hay más especuladores de lo que ha habido en el pasado, pues ese es un ambiente más que propicio para que ellos hagan su fiesta. Entonces aprovechan y utilizan como catalizador de que los mercados internacionales están relativamente débiles para que apliquen la misma en Colombia, cuando de manera de contraste, tú acabas de decirlo, los indicadores macros colombianos están mostrando una relativa robusta solidez, por ende como inversionistas no debieron de estar muy preocupados en el corto plazo. Luis Fernando, ¿cómo analiza usted el hecho de que el Banco de la República no hubiera subido las tasas? Eso es una muy importante decisión. Creo que algo de sensatez finalmente entra en cabeza de la Junta del Banco de la República, porque ellos venían de manera muy agresiva subiendo las tasas, lo cual a algunos gremios les preocupaba por efectos de el impacto que podría tener en términos de crecimiento económico. Conscientes ellos precisamente del ambiente internacional tan enrarecido, han tomado una pausa en el incremento en tasas de interés, y eso es algo muy benéfico porque le va a permitir nuevamente que el otorgamiento de crédito, que ha venido creciendo a tasas por encima del 20%, podría mantenerse para los próximos meses, y de tal manera que lo que es crecimientos en el consumo no entraran a deteriorarse por efectos de una transición o lo que llamamos pues los efectos de una crisis en el ámbito mundial. Total que esa es una noticia muy bienvenida, he de reconocerlo, me gustó, yo también dentro de las encuestas que realizan los diferentes medios consideré que eso es lo que debería de haber ocurrido, y afortunadamente fue el caso. Hay una pregunta que también nos hacen mucho los televidentes a través de las redes sociales, del Facebook y del Twitter sobre todo, y nos dicen, bueno, entonces en vista de lo que está pasando en el mundo económico internacional y yo tengo unas acciones, las vendo, las dejo ahí quietas, ¿qué hago? ¿Cuál es la recomendación? Pues seguramente va a haber diferentes perfiles para tomas de decisiones. Algunos que han estado acostumbrados todas las vidas a invertir en acciones, probablemente esto lo van a ver como algo que les ha ocurrido durante los últimos 2 o 3 años de manera cíclica, y seguramente ni se asustarán. Cuando esto es de largo plazo, o sea, cuando sus acciones están de largo plazo, digamos que de alguna manera están más protegidas. Es correcto, si esa es la visión que uno tiene desde el momento que hizo la inversión,
magnitud hace un año o 2 años atrás, pues eso hace parte precisamente de lo que es el riesgo. El vaivén natural del mercado. Es el vaivén, que algunas veces es mucho más pronunciado que en otras ocasiones, pero pueden ser oportunidades interesantes para que con estas caídas, aquellos que estamos vislumbrando, digamos, panoramas económicos que tienden a mejorarse dentro de 1 o 2 años, que las empresas mismas han venido mostrando importantes resultados del trimestre en cuanto a crecimiento en ventas, márgenes de operativos, crecimientos en EBITDA, flujos de caja. Podría uno pensar que, hombre, volver otra vez a recomponer el portafolio. Yo en el reciente blog que escribo para el periódico El Colombiano, el blog Abaco, hago un interesante análisis sobre lo que es el contraataque del CDT, donde a principio de año yo hablaba de la importancia que de pronto los inversionistas fueran un poquito más reservados con respecto al mercado de renta variable, porque yo lo veía que tenía señales de cansancio y que era lógico de pronto ir paulatinamente pensando en tener otra vez activos de renta fija, con la finalidad de que en épocas de estas situaciones, digamos, de mucha volatilidad, con el objetivo de preservar capital, los llamados CDTs juegan un papel muy importante, y aprovechando las subas que ha venido tomando el Banco de la República y probablemente van a estar estables durante un buen tiempo, pues en estos momentos son relativamente interesantes aprovechar una relativamente mejor tasa de interés de la que hubo hace 2, 3, 4 meses atrás, y que adicionalmente el vaivén de los mercados puede generar algo de incomodidad para algunos inversionistas. Entonces, para aquellos que quieran seguirme a través del blog Abaco, a través del periódico El Colombiano, también hablo de la importancia del tema de diversificación. Claro. Y ese proceso de diversificación te lleva a tener activos de los llamados de renta fija. Luis Fernando, finalmente, ¿cuáles oportunidades se pueden derivar para los empresarios colombianos de si hubiera una recesión en Europa y Estados Unidos? Pues oportunidad como tal no es fácil rápidamente de establecer, Juan Carlos. Lo que tiene que haber es que sus medidas de los últimos 2 o 3 años, llevados a ser mucho más eficientes de lo que eran en el pasado, claro, que aprovechando precisamente la caída del dólar, de pronto aprovechar una modernización tecnológica para hacer las empresas precisamente más a tono con la competencia mundial. El hecho de que algunas economías de mercados emergentes no se van a ver tan aporreadas como si los llamamos países industrializados, puede ser un llamado a que aprovechen, y que países como un Chile, un Perú, que ha venido creciendo a tasas relativamente muy por encima del 6 y 7% en algunos casos. Viste a Juan Manuel Santos recientemente en su visita a la Argentina, estrechando los nexos, y eso puede permitir precisamente el tocar las puertas para que estos empresarios sigan en el proceso de diversificación, que hayan aprovechado la modernización que han llevado a cabo de sus procesos operativos y demás, y que vayan conquistando importantes países que en donde los crecimientos económicos y niveles de consumo siguen estando muy por encima de lo que en teoría vienen siendo los de Europa y Estados Unidos. Luis Fernando, como siempre, muy productiva la charla con usted, quedamos muy bien informados y le vamos a estar haciendo un seguimiento, un monitoreo a esta situación económica con expertos como usted aquí en Negocios en Telemedellín. Juan Carlos, muchísimas gracias, y siempre estaré a la orden cada vez que ustedes requieran de mi intervención en este tipo de temas.